Suena Depeche Mode en Hijos de Punta haciendo Personal Jesus. ¿Cómo me gusta Depeche Mode? Revisen la letra de Divino. Personal Jesus, hágansela traducir y analícenla en función de lo que nos está pasando en estos días en el mundo. Son las 3:15 de la tarde. ¿Qué les parece si hacemos columna de arte? Hijos de Maravilloso, Punta? me encanta. Ah, llegó. Cris Matos Albers, Ah, el arte en Hijos de Punta. por favor, qué style. Total. Muy bien, Cris. Hello. Columna de arte en Hijos de Punta. ¿Qué has traído para Columna de esta arte en martes. Columna de martes, Sí. atípica, es verdad, la Atípica, desplazamos atípica. del No, y lunes. además que los tenía un poquito abandonados porque me fui a Argentina, todo lo demás. Así que Vendiste soberanamente toda la producción. vendimos. Me encanta. Estoy desarmando el Le estudio. diste la forma a miles de piezas cerámicas el fin de semana. Exacto, sí, estaba. Y encontraste on ahora el fire. momento para hacer hablar. columna de arte. Bueno, chicos, la voy a titular un poco ¿Arte conceptual o viveza criolla? Maravilloso. Ah, me me gusta gustó. esa portada. Que en este caso vamos a hablar de viveza danesa, pero bueno, viveza criolla. Está bien. Al Está fin. bien, criollitas Exacto. somos todos. Pero bueno, me parece que les tengo que dar un poquito de contexto para Dale. que podamos abrir, y de hecho les invito a abrir el debate en la mesa, incluso a nuestra audiencia, si Muy tienen bien. algo para decir. Me encanta. Pero bueno, el contexto que le tengo que dar, obviamente, es, bueno, ¿qué entendemos por arte conceptual? A ¿Ok? ver. Ujú. Realmente parte de lo que tenemos que esclarecer, ¿no? Es que lo que entendemos como arte, precisamente lo que hablábamos de si las piezas de Mica son arte o no, o sea, Claro. ¿quién define qué cosa Claro, es arte? ¿quién dice Exacto. esto es y arte? en realidad parte de la dificultad en responder esa pregunta es que lo que entendemos como arte ha evolucionado a lo largo del tiempo. Bien. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el arte precolombino o jeroglíficos en una caverna o arte egipcio, o sea, de lo que eso en su momento iba representando, lo que era la vida cotidiana, hasta de repente cuando empiezas a tener un estilo específico de pasar el pincel o una proeza porque lograbas hacer arte con un nivel de detalle como Miguel Ángel. Los saltos impresionante. técnicos, decís vos. Exacto. Ujú. O de repente lo que es simplemente la ruptura de una regla, como fue lo que propuso el cubismo, que simplemente decía al diablo con la perspectiva, y eso, bueno, Eso era arte. ya automáticamente lo hacía arte, ¿no? Entonces, lo que entendemos ayer, hoy, mañana por arte, y eso es lo que nos los hace difícil, ha ido evolucionando. Cambia. Bien. Exacto. Entonces, ahí entra en escena el arte conceptual. Que para ustedes, ¿qué es entonces el arte conceptual? ¿Qué es? Manu. No, estaba pensando, claro, bueno, no sé. El arte conceptual me suena como Ajá. es como, ¿sabes lo que te iba a decir? Es como que le bajaste el precio al arte. Como que Ok. siento que es como algo, como un peldaño inferior. No sé por qué. Mm. Yo te tiro una No sé por qué, suposición. me A ver, sonó. una idea, por ejemplo, Ujú. ¿puede ser considerada arte? Exactamente. Entonces, así como tenemos todo esto que ha ido evolucionando desde las proezas técnicas, la ruptura de... Hoy por hoy hablamos un poco a partir del movimiento vanguardista, un poco lo que es el arte conceptual, en donde es la desmaterialización del arte, donde ya de repente no es importante el objeto, sino la el idea. concepto, Mm. la Puede idea. no haber objeto en el arte conceptual. Eso es parte de lo que vamos a debatir, exacto. Por ejemplo, hemos hablado en la columna anteriormente, yo les hablaba en esto de cuando el arte, lo que nos esconde en los museos o las Sí, razones, sí. hablábamos incluso de una obra súper etérea que se acuerdan que había sido una venta de palabra, porque no Me acuerdo. existe, Sí, ¿no? sí, Es sí. como un performance. Entonces, bueno, ahí también hay como un concepto que es lo que se te vende como arte, ¿no? Ahora, no es del todo nuevo, digamos. Estamos hablando que Marcel Duchamp en el año 17, la famosa... El mingitorio. el mingitorio que agarró un urinal, agarró eso y lo puso a participar en el Salón de Artistas, cuyas bases de las bases del concurso decían, eran los artistas independientes, que de algún modo se quejaban de que no les permitían el acceso a los lugares comunes. A los grandes salones. A los grandes salones, y las bases del concurso decían, bueno, todo lo que se presente será aceptado. Y bueno, él llegó con este urinal, lo firmó R. Mut y lo puso sobre un pedestal. Inmediatamente la bajaron.
O sea, no en su fue época aceptada. lo sacaron. Claro, no fue aceptada y la sacaron. Ahora, ¿por qué hablamos de Duchamp como una muestra de arte conceptual? Bueno, porque lo que él presentaba ahí era la idea de, bueno, precisamente qué consideramos arte. Basta con decir, o sea, sacar un objeto de su contexto, en este caso un baño, ponerlo en un contexto de galería de arte, firmarlo y que el artista diga, esto es arte, ¿basta ya con que eso entonces sea arte? Es una hermosa pregunta que la hemos visto varias veces. Voy a tratar de salir del caso arte, o al menos buscar una fachada lateral a ver si sirve como aporte. En el mundo de la arquitectura, cuando tú formulás una idea y la imaginás en principio, la podés dibujar, la podés expresar en una maqueta tridimensional. Hay muchas formas de transmitir una idea o intentar transmitir una idea. Y si consideramos que la arquitectura en sus distintas ramas es una forma de arte, podríamos decir que los proyectos son arte conceptual, porque a fin de cuentas son ideas que luego se materializarán o no, porque vaya que hay miles de proyectos alrededor de la historia que nunca se materializaron y quedaron como ideas, pero parece sencillo pensarlos como arte. Claro, pero ojo, no tiene que ver con que luego se materialice o no, sino A que eso voy. más Yo creo allá que- de si está bien pintado o bien hecho, Es que capaz que era solo la realmente idea. es la idea. Exactamente. ¿Decías, Mica? Que yo creo que es un poco menos literal el arte conceptual que un plano de arquitectura. Perfecto. Porque es una Supongamos que- idea que es bastante lineal, la idea Bien. la estás plasmando en dibujo. El arte conceptual es un poco más, te está tratando de transmitir un concepto distinto. Lo entiendo, pero tú literalmente. fíjate, por ejemplo, supongamos que no llegamos a una etapa de proyecto con dibujos, con planos, con perspectivas, con renders, ni muchísimo menos. Pero una empresa dice, mira, yo quiero transmitir una imagen de que en nuestro rubro, en nuestras empresas, todos nuestros competidores son muy rectos, son muy, muy verticales, tienen una mirada del mundo, y vos le sugerís hacer un edificio con forma de C, de letra C. Bueno, ahí ya está la idea. Después agarraría forma, pero es una idea. Claro, pero... ¿Es arte? No sé. Pero de nuevo, el arte conceptual pertenece a ese movimiento en el que la idea, más allá de la materialización, es la obra. Es la obra. La idea es la obra, el concepto es Pero la una obra. cosa es en obra y sí. otra cosa es arte. Bueno, Como, no. que el arte conceptual lleva como a una discusión. O sea, como que se discute. El arte es arte. El arte conceptual. Claro, El pero- arte conceptual te da que hablar, porque vos podés interpretar algo y yo puedo Claro. interpretar otra cosa dentro de esa Y empiezan esos debates, esas cosas. Por ejemplo, hemos hablado también en la columna el famoso caso de la obra de Banksy, que cuando fue a venderse en Christie's, la pasaron por un... La destruyó la destruyeron automáticamente. y de hecho El terminó picador de siendo papel. aún más cara Más valioso. porque hablaba un poco como de de lo inmaterial, porque además era como una obra en donde se representaba también una niña con un globito, el amor, o sea, era un Se poco como convierte que el en- amor estaba herido. herido, Se exacto. convierte en un concepto que crece la obra. Claro. Es un agregado en Exacto, ese caso. ya no es Pero el hay un objeto en stencil, ese o sea, caso. ya no es el graffiti por graffiti lo que vale, sino es toda esa idea, ese concepto, y eso es lo que valora el arte conceptual. Que puede que te guste o no, puede que estés de acuerdo o no, pero lo que digo, en el momento de otorgarle valor a esa obra, lo que se valora no es la materialización, sino la idea Lo que quiere propuesta. transmitir. Entonces, doy este contexto porque precisamente el ejemplo que les traje hoy para la columna, teníamos que hablar un poco y definir y poner un poco las reglas sobre la mesa de, bueno, ¿qué se entiende por arte conceptual? ¿Ok? Buenísimo. Entonces, Jens Hanning, ¿ok? Que es un artista danés del 65, estamos hablando de una persona muy cercana Sí, a nosotros, joven. ¿ok? Artista conceptual que ha producido obra bastante exitosa desde los años 90, ha participado en bienales, ha participado en exhibiciones individuales, o sea, no estamos hablando de una revista cualquiera, sino ya es un Es un artista con carrera. establecido, exacto. Ha tenido temas en su obra
que habla sobre estructuras existentes de poder, sobre las comunicaciones. Tuvo incluso una obra en donde temporalmente relocalizaba a los trabajadores ilegales de una empresa a un espacio de exhibición. Y esa era la obra. O sea, llevaba los trabajadores ilegales y los ponía, o sea, reproducía ese espacio de trabajo dentro de una galería. Esa era la performance. Esa era la obra. Ok. ¿Ok? También tuvo otro par de obras en los que colocaba los billetes, en su momento cronas y euros, en donde se comparaba el salario danés y el salario austríaco. O sea, eran la cantidad de billetes para que tú más o menos vieras lo que se le pagaba a un Entiendo. trabajador Cada uno. danés versus un trabajador austríaco. Es un arte de denuncia en esos casos. como Bueno, de- es un arte Es en el una que él idea. está, exacto, es un concepto Es un de nuevo concepto. en el que él está denunciando o no un poco lo que son las condiciones laborales, nuestra relación actual, o sea, lo que es ese comentario Está bien, sobre pero es una cómo propuesta vivimos tangible que te hace pensar. que te hace pensar. Exacto. Igual hay cuadros que también te hacen pensar. Total, Sí, total. El arte, también la idea es tienen que ideas. despierte algo, Claro. por supuesto, pero estamos definiendo específicamente lo que es el arte conceptual Bien. según estos casos, ¿ok? Entonces, nos adelantamos al año 2021, Copenhague, Dinamarca, y el Museo de Arte Moderno Kunsten le comisiona, que para los no entendidos, lo que eso significa es cuando ya no es que el artista sale y hace la obra porque le nació, sino que alguien te la está comprando previamente, Le encargan. te la encargan. Le Exacto, encargan. eso se llama una comisión de arte, ¿ok? Bien. Entonces, el Museo de Arte Moderno le dice a este artista, a Hanning, que reproduzca esas dos obras de las que les hablaba anteriormente con los billetes. Ok. Bien. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos iban a hacer una muestra, de hecho se hizo, es una exhibición colectiva que se titularía Work It Out, que son como un juego de palabras sobre el trabajo, ¿no? Como Work It Out también significa como, bueno, descúbrelo, pero resuélvelo, pero tiene que ver, utiliza la palabra work, que en inglés es trabajar, o sea, entonces era precisamente una exhibición que hablaba sobre el poder y nuestra relación actual con el trabajo, Bien. nuestros espacios de trabajo. Por eso este museo estaba interesado en colocar estas obras con los billetes, porque hacían ese comentario sobre El lo que trabajo. cuesta tu hora en un país versus cómo es remunerado en otro lugar. Comprendo. ¿Ok? Eso se entiende hasta ahí. Sí, Ok, ahí vamos se clarísimo. pide eso, muy bien. Cuando las cajas llegan al museo y los trabajadores abren las cajas, porque llegó la Llegó obra la de obra Hanning, Hanning. ok, sacan unos cuadros enormes, unos canvas en blanco. Y una nota que dice adentro que la obra se titulaba Take the Money and Run. Agarra el dinero y corre. Entonces, La estamos viendo en la transmisión de exactamente, ahí YouTube, estamos viendo una mujer sobre mirando un cuadro vacío. sí, un cuadro vacío. Entonces, el artista dijo que esta era su obra, que es Tiene unas burbujitas. tomar el trabajo, o sea, Les toma el mandó los dinero. bastidores en blanco. Claro, llegaron las obras al museo, bastidores en blanco, y la obra se titulaba Toma el trabajo y o sea, toma el dinero y corre. Esa es la obra. Esa es la obra. Entonces, por eso les El hablaba, ladri. es arte conceptual, y por eso les decía que titulaba Arte conceptual o viveza criolla, ¿no? Porque he aquí un pequeño detalle. El museo abre esto, se ríen un poco, o sea, un poco, bueno, nos llegaron estos, y los cuelgan. Es decir, participan estas dos obras de esta exhibición de la que les hablaba anteriormente, que se llama Work It Out. O sea, de algún modo el museo las está validando, valida. porque las recibe y cuelga. las coloca dentro de la exhibición. El artista dice que había decidido hacer una obra que hablaba sobre la relación del trabajo y que trataba sobre el incumplimiento de un contrato y que eso también era parte de nuestra vida laboral. ¿Ok? Donde simplemente habían acordado algo y parte de, o sea, para él no era robar, La imagen es maravillosa. no era Estamos robar. Para los que nos escuchan, estamos viendo la pared de un museo espléndido, en la cual colgaron un bastidor en blanco. Sí, Es o sea, hermoso. parece como un pizarrón Ahora, de esos. es cierto que despierta, primero, llama la atención, Ujú. justamente por no decir
llama la atención. Yo creo que si estás en el museo y ves ese bastidor en blanco, seguro que te acercás al cartelito que está al lado. Ujú. Sí, para Y ver ahí, qué pasó. ahí tenés Y que- no era uno, son dos, ¿eh? Son dos. Ajá. Bueno, y ahí tenés que expresar básicamente el concepto. En esos agarra mucha importancia el cartelito, en el cual El contás título. lo que el Take título, the money and run. año y artista. Año y artista. Porque si hay cartelito con nombre y con artista, lo que tenemos delante es una propuesta. Ya no es que alguien se olvidó de pintar ni que colgaron el bastidor equivocado. Es que se está validando eso. A lo que voy es que ya esa especie de gran signo de interrogación que se te plantea es un mensaje. Claro, pero, ojo, el museo empieza Tuvo que pagarlo. una batalla legal, porque ¿qué pasa? El museo le había dado el dinero, Claro. le había dado cerca de, creo que eran $84,000, Es un número. porque la idea era que esos billetes, literalmente, eran los que iban a ir dentro de la eran pieza. parte de la obra. Claro, seguro. era lo que iban a comisionar, es decir, bueno, mira, si tú quieres que yo te haga esta Sí. obra del salario danés y el salario austríaco, necesito que me des los billetes porque tengo que armar el canvas. Sí. Se hace todo el contrato, esas son las obras que pide el museo y luego Le manda otra cuando cosa. le manda otra cosa y él dice, bueno, pero es que esto es parte del arte conceptual y se llama tomo tu dinero y corro Y huyo. y huyo. Es un Entonces, muy buen caso. empieza una batalla legal, obviamente, porque el museo dice, bueno, necesito que me devuelvas el dinero que Claro, te di yo por la encargué comisión. otra obra, dice el Exacto, yo museo. encargué otra obra. Y el artista dice, sí, pero la obra que La yo te exhibiste. entregué, Mm. la exhibiste. Claro, ya estaba La colgada. hiciste parte de la Mm. exhibición, o sea, por ende, de algún modo estás... La validaste. no solamente la estás validando como obra de arte, un poco como, por eso les traía el caso de Duchamp, de colocar el urinal y decir, Claro. bueno, esto es arte. A porque los de lo- su época le el- dijeron no. Claro, a él se lo sacaron. A este le cuelgan la obra en el museo. Entonces, el director del museo dice, bueno, no somos un museo rico, tenemos que pensar detenidamente en cómo gastamos nuestros fondos y no gastamos más de lo que podemos permitirnos. O sea, en realidad la idea era que esos billetes iban dentro de la obra y luego eso se desmontaba y había un fee del artista. Comprendo. Entonces, bueno, un poco lo Es que son esas buenísimo. cosas, bueno, es arte, no es arte. Defendemos la postura del artista en que realmente su concepto o es una viveza danesa. No se la compro. Título personal. Ajá. Cada uno puede dar el punto de vista, a ver qué les parece. No se la compro, se la valoro. Me hubiera gustado que me llamara y me contara la idea y capaz que hacíamos un encargo específico para hacer el encargo de las obras vacías. Pero tomar el dinero y por un encargo que se había pactado Claro, y pero entregar otra cosa, pero ya no es la obra, ¿eh? Porque fíjate que la obra no es te entrego algo vacío, la obra es tomo tu dinero y corro. O sea, es decir, para él la obra es Es el gesto romper de el contrato. engañar. O sea, el Claro, no ese es cumplir- el arte conceptual de todo el hecho, no son los canvas blancos. Exacto, Claro. es toda es la situación. lo que- Claro, porque si la yo llamo performance de la y te situación. aviso, ya no es incumplimiento de contrato. Claro, claro. Y para él la obra es el incumplimiento de contrato dentro de un marco de una exhibición que justamente hablaba de las relaciones laborales. Le encontró la vuelta. Claro, bueno, le encontró. Fue bastante inteligente igual, o sea. Tiene no. un punto. tiene Bueno, un punto. chicos, eso pasó en Es el verdad año que no cumplió. pero- 21. Esto 2021. Año 23, un juez dictaminó que el artista debe regresar el dinero que el museo le había dado, menos su fee de artista. Entonces el bien. juez restablece el acuerdo inicial del museo con él. Le dicen, tienes que ¿Habían devolver firmado? el dinero. Claro, había contrato y todo. Debes devolver el dinero, excepto lo que Lo que costó tu valga. tiempo de, Es válido. de o sea, pensar Me la parece obra. ecuánime lo que decidió Bueno, el juez. pero pasaron 2 años. O sea, la exhibición fue en el 21 y recién ahora, en septiembre de este año, fue que se supo lo que había decidido el juez. Se merecía quedarse con su trabajo de artista porque la idea que tuvo Bueno, no, arte no a cualquiera conceptual. se le ocurre. No, te y este digo. museo capaz lo estamos conociendo hoy nosotros acá en Hijos de Punta porque Por sucedió él. esto. Si no, También. no sabemos El qué nivel de Kunsten trascendencia hubiera tenido. Totalmente. Parece muy interesante el caso. Debe haber varias que están caminando por el borde a lo largo del mundo, a lo largo y ancho del mundo. Muchísimas. También ha pasado que hay muchas propuestas artísticas que creo que la riqueza que tienen es la capacidad de disparar muchas interpretaciones válidas. ¿Viste? El nivel de apertura que tienen ciertas propuestas artísticas va desde lo más general, o puede ser algo muy popular. Hay letras de canciones
que para miles de personas significan cosas distintas. Y las palabras que el artista eligió poner en esa composición le dan validez a todas las interpretaciones. Eso me parece muy rico. Entonces es un arte conceptual, no porque hay una obra, me dirás, la canción es la obra en ese caso. Pero creo que hay obras que tienen como ese extra de disparar muchas interpretaciones y a mí me las vuelven más valiosas. Claro, bueno, sí, de hecho, hoy por hoy, y lo digo ya como con sombrero de artista, se requiere que tú puedas escribir un statement como artista en el que tú expliques tu obra. Y sé que eso es un paso al que a muchos artistas les cuesta, porque algunas veces dices, bueno, pero es que es un paisaje y no tengo mucho que explicar del paisaje, sino que lo hiciste porque te gustaron los colores o porque, me explico. Ahora, hoy por hoy está como muy mal visto que un artista no pueda explicar su obra. Pero ¿dónde entonces está esa dónde está esa fina línea entre hacerlo porque es arte y punto, y si pudieras, y hay otros artistas que reaccionan a eso y dicen, si pudiera ponerlo en palabras, entonces no pintaría o no haría escultura, o sea, lo escribiría, no sería artista. Ese argumento es válido. Pero cuando tú vas a participar en una exhibición, cuando vas a enviar obra a un concurso, lo que sea, se requiere que tú, además de enviar la obra, pongas la ficha técnica, todo, y escribas sobre la obra. Cris, y hay situaciones que son arte, por ejemplo, los happening. Sí, claro, todo eso es arte conceptual, claro. pero también es conceptual, ¿no? Porque pueden suceder un montón de cosas o puede suceder una mínima cosa y que signifique un montón. Claro, no, el hecho de que sea performático, aquí los expertos dirán, no estoy segura de que 100% tenga que ser conceptual. Puede seguramente haber algo en donde, bueno, tienes un performance, pero no necesariamente es conceptual. Hay muchas líneas grises ahí también, muchas zonas medio intermedias, pero sí, tiene mucho de la idea que aporta el performance, ¿no? También hay una cosa, cuando a una obra de arte, que pueda ser una escultura, una fotografía, una pintura, el artista le adjunta una interpretación, no sé si no cierra la puerta a otras interpretaciones que podrían dispararse si ignoramos esa mirada del artista y que tal vez pudieran también ser válidas. O sea, no sé si me afilio tanto en lo personal a esa línea que se está dando, como decís vos, en el mundo actual del arte, de pedirle a los artistas una visión en palabras, un mensaje adyacente a la obra. Me parece que hay obras que tal vez su riqueza radica en que despiertan más preguntas que certezas. Claro, pero entonces deberías poder escribir eso y decir que esa es la intención, que la intención es presentar preguntas. Presentar preguntas. Y de qué índole esas preguntas, ¿no? O sea, por eso les digo, es muy difícil. Y ese mensaje del artista que está escrito y adjunto a la obra, ¿es parte de la obra? No siempre se muestra, no siempre. No siempre se muestra. No, de hecho te diría la gran mayoría de las veces no. Terminan colocando de repente un texto curatorial que escribe alguien más sobre el conjunto de obras que ahí se muestran, ¿no? ¿Se acuerdan que tuvimos una gran polémica semanas atrás con la obra de Rama y la solicitud por parte de la dirección del Teatro Solís de Montevideo que modificase las palabras que había usado para los mensajes que adjuntaba a las obras? Claro. Vos decís que entonces hay veces en las cuales no se le adjunta. Hay muchas veces que no. O sea, está la obra y no necesariamente va más allá del nombre y... Nombre, título, año. Claro, y que le da técnica. cierto contexto, ¿no? Depende mucho de los espacios expositivos y eso a su vez está en constante evolución. Cosas que entran en moda, o sea, van, vienen, se Más de una estilan, vez hemos estado en salas de museo alrededor del mundo frente a propuestas artísticas de distintas épocas, porque hay que ver que este es un debate que viene desde el fondo de los tiempos, y realmente que nuestro cerebro se pregunte, ¿esto es arte? ¿Está validado como tal? Porque a veces, recuerdo por ejemplo, nos llamó mucho la atención algunas veces experiencias de periodo neoplasticista, por ejemplo, o alguna cosa de Bauhaus, que de repente era un bastidor y había un punto. Y esa era la obra. Y vos decías, wow, esto
Bueno, pero también hay que que Pero hay un nivel de concepto de síntesis. Pero Bauhaus que tiene... exactamente. que- O sea, si, síntesis. si la obra es la síntesis, entonces, Claro. bueno, ¿de qué No, es que manera materializas la Si síntesis? vos salías a buscar, había mucho detrás, porque Ujú. ese punto era determinado tono de color, su diámetro estaba en proporción de sección áurea con el tamaño de todo el bastidor, la posición del punto dentro del bastidor estaba regida por toda una geometría. A lo que voy es que yo no voy a cuestionar que es arte, claro que lo es y lo puedo llegar a disfrutar. Sentís que le faltó esfuerzo. Y me porque acuerdo, hay porque pro- viste que a veces pasa eso, hay que con algo propuestas. tan simple como que decís, bueno, Claro, ¿qué, pero qué les- pasó acá? Hice un A mí punto me y les se gusta, hago fue. a en esos ustedes- casos me gustaría una explicación adicional, porque capaz Claro. que no llegaba Yo solo. soy, ¿viste? yo soy de la escuela, sí, y estoy segura que no es una opinión tan popular, sobre todo entre los más académicos, pero a mí sí me gusta cuando los museos, las galerías y los espacios expositivos hacen un esfuerzo Explican. por quizás no explicar en el sentido de que esto es lo que tienes que ver, Dar información. pero sí dar información y ayudar, porque Comparto yo plenamente. siento que muchas veces el arte no llega simplemente porque faltó un poquito de contexto. O sea, Y- también ayudas a la audiencia A darle valor a exacto, eso que está viendo. desde Mm. dónde debo verlo, porque volvamos un poquito a este caso. Si de verdad el concepto es incumplimiento de contrato, dejo ahí esa picando, ¿no? Sí. Si de verdad, genuinamente la idea es, oye, me están invitando a una exhibición sobre el trabajo y quiero hablar puntualmente de lo que es incumplir un contrato. ¿De qué manera lo haces? Es buen Claro. punto. Préstame una de las creaciones de Beba, la que está más cerca mía, esa. Vamos a Qué mostrarle a la malo. cámara, por ejemplo. Cuidado. Qué Hablando malo. hablando de la importancia de la Te puedo bajar el información. micrófono. Hablando de la importancia de la ¿Viste? Está muy bien lo que hace. Hablando Sí, de la mira, yo le doy importancia de y la, no me suena, no me de la suena, información. piña. Supongamos, yo le estoy mostrando a la cámara en este momento una pieza que produjo Chiquitúa, que la verdad que quedó muy bonita. Bueno, ahora bien, si la información que viene adjunta a este objeto Ajá. es producción reciente de Chiquitúa, Ujú. 2023, a mí como espectador tal vez me despierta determinadas emociones. Yo puedo llegar a decir, me gusta el accidente del derrame, me gusta la morfología general, la textura, Perdón. el cambio de brillo. Pero a ver, Digo ciertas cosas. Pero pará, si el cartel que estuviera al lado en el museo dijera, experimento de vasija aborígenes de Centroamérica 3000 antes de Cristo. ¿Por qué aborígenes? Pero a lo que voy es que la información te cambia por Claro, completo pero es que voy- la nube de interpretación Voy del un objeto. punto más. Si yo titulo eso, ¿ok? La perfección del artesano y la ves, bueno, pero si de repente la obra se titula ¿Sabes cuál sería? El error. calentamiento global, Hermoso, Claro. 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 Ganó muchos Claro. escalones. Así va a ir al Maca. Así- Acuérdense de lo que estamos Calentamiento diciendo. global es un gran Claro, nombre porque por eso le es contamos tan a los que nos están escuchando importante- que el esmalte está derretido en el lateral de la pieza. la pieza se está derritiendo, gente. Calentamiento global es un gran nombre para esta pieza. Bueno, ¿ves? Entonces el título genera Un concepto. Exacto. y la Es que así fue coloca- creado, esa fue la idea original. Ah, esta fue la idea original. Claro. No es un Hacía mucho accidente. calor ese día. Sí, Hermoso. Sí, exactamente. Chicas, muchísimas gracias por esta columna de arte, Cris. Gracias, Cris. Manu, Chiquitúa. Está bueno, estuvimos pensando, reflexionamos y aprendimos acerca de este mundo del arte. Así que bueno, conceptual. pueden enviar canvases en blanco y ver qué sucede. Inténtenlo, inténtenlo. También mucha apertura del museo de abrirlo y colgarlo, ¿eh? Yo le valoro mucho al curador del museo que dijo, sí, te entiendo la guiñada, vamos a colgarla, esto va a ser una bomba. Claro. Y fue una bomba. Fue una El museo que guiñada, explotó. pero después se la cobraron, ¿eh? Explotó el museo con la bomba. Amigas, amigos, columna de arte en Hijos de Punta. Ya venimos con el último bloque, ya venimos con más.